Gracias a Dios. Hoy vamos a estar hablando del arco. Al final, ¿en manos de quién va a quedar el arco? Y vamos a tomar como cita, como texto base, Apocalipsis 6 del 1 al 2. Versículos 1, 2 dice así: y vi, tuvo una visión Juan, ahí en la isla de Patmos, y escribe: vi cuando el Cordero es Jesucristo, abrió uno, o el primero de los sellos, es el primero que fue abierto, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. En este año 2026 estamos viendo que se están cumpliendo aceleradamente muchas profecías bíblicas ante nuestros ojos, y por ello tenemos que hablar de ellas. Ante nuestros ojos todo se está cumpliendo rápidamente. Del versículo que acabamos de leer ahí en Apocalipsis capítulo 6, existen muchas malas, o diría yo falsas, interpretaciones, ya que algunos creen que quien monta ahí el caballo blanco es Jesucristo, ya que más adelante está escrito en el libro del Apocalipsis que Jesús mismo va a regresar montando un caballo blanco, sobre un caballo blanco. Pero la realidad es que al ser desatado el primer sello, por Cristo mismo, por el Cordero, dice la palabra, Jesús va a estar dando el banderazo inicial para la manifestación del anticristo. O sea que quien sale en ese caballo blanco es el anticristo. Sale con un arco, dice la palabra, con una corona, y sale victorioso. Una corona que viene a ser como un laurel que se le daba a los... O sea, no es una corona de oro, sino más bien es una corona que se le daba a los que recibían cuando corrían en las carreras allá en Olimpia, en Grecia, se les daba una corona al vencedor. Bueno, así sale el anticristo. Y con ello, al desatarse ese primer sello, dará inicio la tribulación de 7 años, en las que vendrán 28 juicios de Dios, que están decretados para la tierra por Dios mismo en el tiempo final. Entonces, aquí nos podemos hacer varias preguntas, ¿no? A lo mejor ya respondimos algunas, pero ¿qué representa el arco? Principalmente vamos a hacernos esa pregunta: ¿qué representa el arco en la Biblia? ¿Por qué sale ahí el anticristo? Porque ya dijimos que no es Cristo, es el anticristo que sale con un arco. Algunos dicen, es que sale con un arco sin flechas, ¿no? Porque va a traer la paz al mundo. Bueno, es una paz falsa, es una paz muy momentánea, que no va a durar mucho tiempo. Esa paz ni siquiera dura 3 años y medio, porque algunos dicen que esa paz durará 3 años y medio en el mundo. No es cierto, porque inmediatamente vendrán otros sellos, viene la guerra, viene el caballo rojo, viene el caballo negro, el caballo amarillo. Entonces inmediatamente esa falsa paz pues va a venirse para abajo. ¿Por qué monta un caballo blanco? Bueno, porque en la antigüedad, cuando entraban los reyes o generales vencedores, cuando conquistaban una ciudad, dicen los historiadores que entraban cabalgando un caballo blanco, manifestando que habían salido victoriosos y que iban a someter a la ciudad pues que estuvieran todos tranquilos, que iban a estar sometidos, pero todos tranquilos. Eso significa ese caballo blanco. Pero en el contexto bíblico vamos a ver lo que la palabra arco generalmente se refiere. El arco es un arma de guerra utilizada para lanzar flechas. Ese es un arco. Y en este contexto militar, el arco se asocia con la guerra y la protección. Por ejemplo, en el libro de los Salmos se menciona el arco en el contexto de la victoria sobre los enemigos.
Señor, ahora sí que tiene un arco o nos da un arco, ¿verdad? La palabra arco proviene del latín arcus, que significa curva o arco. Viene del griego arque, que significa principio u origen, simbolizando la creación, la misma creación de Dios y el poder de Dios. Eso significa la palabra arco. Por lo que el arco en la Biblia, pues generalmente está asociado con la guerra, tanto en lo físico como en lo espiritual. Simboliza tanto el poder como la agresión. Eso significa arco. Por ejemplo, en la dimensión espiritual, el apóstol Pablo, ya en el Nuevo Testamento, utiliza el arco como una metáfora de los ataques del diablo, que escribe también Pablo que con nuestra fe podemos contrarrestar. Dice ahí Efesios 6:16, creo que sí lo tenemos ahí en la pantalla, dice así, Pablo escribe: tomen el escudo de la fe para que puedan apagar las flechas, ¿sí? Tomen el escudo de la fe para que puedan apagar las flechas que son mandadas por un arco. Dice las flechas o los dardos de fuego del maligno. Sí, o sea que es a nivel espiritual, ¿verdad? También se da la guerra espiritual. Tenemos guerras en lo físico, en la dimensión física, pero también tenemos guerra en lo espiritual. No tenemos lucha contra carne y sangre, escribe ahí el apóstol Pablo en el capítulo 6, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Dijimos que el caballo blanco pues, es simbólico de la victoria. Entonces sale victorioso. El anticristo va a surgir en ese tiempo, va a surgir victorioso. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué es lo que estamos viviendo actualmente en el mundo? De aquí en adelante, que estamos ya en la recta final, porque Cristo viene, muy pronto viene. Jesús dijo que habría guerras y rumores de guerras en el tiempo final, que esa sería una de las señales. Pues lo que les quiero decir es que ya en el mundo ya no habrá paz. ¿Hasta cuándo? Hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo. Cuando regrese a la tierra a gobernar, cuando regrese como Rey de Reyes, como Señor de Señores, en su segunda venida, ¿verdad? Las guerras van a ser la constante. Y las guerras y sus consecuencias, porque las guerras pues traen consecuencias. Por lo que nos vamos a enfocar en esta enseñanza a lo que es el arco en el tiempo final. El arco viene a ser el poder militar, tanto en lo físico, ya lo dijimos, como en lo espiritual. Que en el tiempo final el arco va a ser traspasado, o el poder militar va a ser traspasado, para que se cumpla la profecía bíblica, para que se dé cumplimiento a la profecía que está escrita en la palabra de Dios. ¿Quién es el que quiebra el arco? Bueno, pues dice el Salmo 46, 8 al 9. ¿Sí? Dice así, Salmo 46, 8 al 9, dice: vengan, vean las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema a los carros en el fuego. Entonces, el arco, ¿qué simboliza o qué significa? Es el poderío militar, eso significa. El anticristo va a surgir en el mundo con el poder militar, va a traer un arco en la mano, se le va a dar el poder militar, pero eso solamente va a ser por 7 años. Pero vamos a ver bueno, ya vemos que el único que puede quebrar el arco es nuestro Señor Jesucristo, Jehová, Dios, ¿sí? Y vamos a ver cómo en este tiempo final este arco va a pasar o va a ser traspasado 5 veces durante el tiempo final que vivimos. Vamos a ver cómo va a ser traspasado. Porque uno de esos traspasos es precisamente cuando se le traspase al anticristo, que ahorita vamos a ver cuándo va a ser el momento en el que se le traspasará. Pero vamos a empezar con el arco. Hay un arco que hemos hablado también, que es el arco de Elam.
¿verdad? Que es la actual Irán, que es la antigua Persia. Y actualmente quiero comenzar hablando de este arco porque es lo que estamos viviendo. Y vamos a ver cómo se va a romper este arco, cómo Dios va a romper ese poder militar que tiene esta nación, dirigida por los ayatolas. Estamos siendo testigos, ¿verdad? Como el profeta Jeremías escribió hace 2600 años aproximadamente que Dios va a quebrar en el tiempo final el arco de Elam, que es el poder, cómo va a quebrantar Dios el poder de Irán. Dice Jeremías 49:35, dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. ¿Cuál es la fortaleza que tiene el país de Irán ahorita? Pues es su poderío militar, por así decirlo. Conforme a esta profecía, aunque vengan los ejércitos de Estados Unidos, de Israel, y vengan sobre esta nación, quien en realidad va a quebrar el arco, le va a quitar el poder militar a esta nación, va a ser Dios mismo, va a quitar su fortaleza, ya que si ellos obtuvieran esa fortaleza o desarrollaran sus armas de tipo nuclear, ¿cómo se llaman? Sus reactores nucleares, si ellos los desarrollarían, ¿qué pasaría? Pues ellos vendrían inmediatamente a querer destruir al pueblo de Israel, porque ese es el objetivo de los que están en contra del pueblo de Israel, es desaparecerlos de la faz de la tierra. Por lo tanto, Dios no va a permitir eso, porque Dios va a guardar, ha prometido que guardará al pueblo de Israel, el pueblo que dio, por medio del cual Dios le dio una promesa a Abraham, el pueblo por medio del cual nos dio su palabra, amén, toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, escritos por israelíes, por judíos, y el Salvador del mundo es un judío. La salvación viene de los judíos, dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, muchos enemigos de Israel tratan de destruirlo, en este caso los iraníes, los ayatolas, los grupos estos que conocemos, ¿verdad? Hamas, Hezbollah, ISIS, los Hutis, quieren desaparecer a Israel para que no se cumpla la palabra de Dios. Todos los que tienen un espíritu antisionista, esto es que odian a Israel, pues han sido influenciados, engañados por ese espíritu del anticristo, ¿verdad? Por ese espíritu del adversario de Dios, del diablo, de Satanás. En el Antiguo Testamento Dios se manifestó al profeta Jeremías con su nombre de guerra, Jehová de los ejércitos, amén. Ya hemos explicado que Dios tiene sus ejércitos, tiene sus ángeles, tiene al Israel, tiene a la iglesia, somos el ejército, somos soldados del Señor. Amén. Entonces, empezamos con esta profecía del arco de Elam, que se les va en próximos días, ya muy próximos, o lo vamos a ver, cómo Dios les va a quitar ese poderío. ¿Para qué? Para que no puedan seguir atacando a Israel. Pero esta profecía al cumplirse va a detonar otras, se va a pasar el arco a otras naciones que vamos a ver ahorita más adelante. Una de las consecuencias que vendrán es que vendrá una guerra, ya una vez que Dios le quite a Irán ese arco, ese poder militar, se vendrá otra guerra, que es la guerra de Gog y Magog, que ahorita vamos a comentar, que está escrita en Ezequiel 38-39. Pero antes tenemos que pasar a otro arco, a otro poder militar, que está ahorita muy de moda en el mundo, que es el poder militar de los Estados Unidos. Tenemos que hablar de ese arco. Previo a esa guerra, ¿verdad?, que vendrá de Gog y Magog, hoy quien lleva el arco, el poder militar, y que lo ha traído desde que prácticamente Israel renació después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido la nación de Estados Unidos. En la geopolítica bíblica del tiempo final, quiero decirles que
para que entendamos cómo este arco, que ahorita lo vemos muy poderoso y muy, hasta nos da gusto, ¿verdad?, que de alguna manera esté metiendo orden en países que están con mucho desorden. No quiero hablar de política, ¿verdad? Pero ese arco de esta nación, pues, y como no aparece en los Estados Unidos en la profecía bíblica, ni siquiera el continente americano aparece. América apareció, el continente, hablando del continente americano, América apareció en el mapa mundial hasta posterior a su descubrimiento en 1492. Durante miles de años nunca apareció en el mapa mundi, ¿sí? Y no aparece en la Biblia. Apareció el continente americano y la Biblia se comenzó a escribir hace 3500 años. Y menos aparece el arco de Estados Unidos, de esta potencia mundial, en el tiempo final. No aparece, no se mencionan. Los Estados Unidos no están mencionados explícitamente en la Biblia. No hay profecías bíblicas que apunten con certeza a los Estados Unidos de América. Por lo que podemos decir de entrada que en Estados Unidos no está mencionado en la profecía bíblica. Varios grupos religiosos, ¿verdad?, muy denominaciones, aún cristianas, han intentado encontrar a Estados Unidos en la profecía bíblica. Y hay algunas interpretaciones que son muy creativas, déjenme decirles. El problema con estas interpretaciones es que se requiere de mucha especulación y parecen surgir desde una perspectiva muy nacionalista. Podrían haber varias razones del por qué no aparece en la Biblia y menos en la geopolítica del tiempo final a los Estados Unidos. Por muchas razones, por las guerras, por terremotos, no sé, una crisis financiera, ¿verdad? Pudiera ser por eso que al final se le vaya a quitar el arco a los Estados Unidos, que le den la espalda a Israel, pudiera ser otra razón. El propio rapto de la iglesia pudiera ser una razón del por qué ya, o sea, de un momento para otro ya va a desaparecer ese arco, ese poderío de los Estados Unidos. No vamos a tocar ese tema directamente, no estamos hablando de ese tema en particular, del por qué no aparece en la Biblia. Pero lo que sí podemos decir es que en algún momento, y ya muy cercano, ese arco le será quitado a esta nación, a este país, ¿verdad? Esto es, muy pronto ya va a caer ese poderío mundial, tanto económico como militar, que ha tenido los Estados Unidos. Pareciera algo muy difícil, ¿verdad?, ahorita, pero conforme a la palabra, aquí nos tenemos que basar a lo que dice la Escritura, a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, yo les puedo decir que tarde que temprano, por alguna razón, también le será quitada a esta nación, que lo ha tenido ese arco desde prácticamente casi 80 años, el mismo tiempo, curiosamente el mismo tiempo que dio el renacimiento del pueblo de Israel, de la nación de Israel, que renació como nación en el tiempo final, pues lo ha tenido. Pero en algún momento se lo van a quitar, para que lo entendamos de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces se le quita a la nación de Estados Unidos ese arco, y entonces viene, ¿a quién se le va a dar ese arco? Ese arco, pues ahorita hay dos naciones que se están peleando ese arco, y esas dos naciones están muy unidas, que son Rusia y China. Pero también a estas naciones, porque vamos a verlo ahí, profetizado ahí en la guerra de Gog y Magog que viene ahí en Ezequiel 38 y 39, vamos a ver cómo también a estas naciones les va a ser quitado el arco en un momento. Vamos a leer en Ezequiel 38, 2, 4, dice así. Dice: hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog. Gog significa líder.
de la tierra de Magog. La tierra de Magog tiene que ver con la zona donde está ubicado Rusia. Dice príncipe de Ros, de Rusia, Mesec, que es la capital, Moscú, Tubal, es Tobruk, es otra ciudad en Rusia. Dice, y profetiza contra él y di, así dice el Señor, he aquí estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal, te haré dar vuelta, pondré garfios en tus quijadas, te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos bien equipados, un super ejército, una gran compañía con pavés y escudo, todos ellos empuñando espada. El cumplimiento profético de la destrucción del arco de Lam, dijimos, de Irán, traerá como consecuencia que Dios mismo va a poner garfios sobre Rusia y algunas otras naciones que lo van a acompañar y los va a traer a los montes de Israel en el tiempo final. Está profetizado que en los días postreros Israel va a ser invadido por pueblos que vienen del norte, Gog y Magog, que es Rusia. Lo acompañan otras naciones, principalmente Togarma, que es Turquía, Persia, que es Irán, o sea, todavía va a quedar algo de Irán, y Gomer, que es China. Algunos dicen que es otro país, pero no, Gomer es China, y otros países más que vienen del norte de África. Pero ¿qué va a pasar? Que cuando vayan a los montes de Israel, Dios va a tratar directamente con ellos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Amén. Dice Ezequiel 39:11. Dice, ya cuando vengan contra Israel y quieran conquistar al pueblo de Israel y destruirlo, dice así, en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso de los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán Valle de Amón, que significa multitud, de Gog. Ahí Dios les tiene preparada la sepultura para todo este ejército que ahorita estamos viendo. Son varios ejércitos, el ejército ruso, el ejército de China, el ejército de Turquía, que no son cualquier cosa. Ellos van a ser atraídos al pueblo de Israel y Dios va a tratar con ellos. Ellos se levantarán, ¿verdad?, con ese arco en su mano, con ese poder militar, pero Dios va a quitarles ese arco. Ese es el tercer traspaso de lo que estamos viendo hoy, de lo que estamos aprendiendo del tiempo profético que estamos viviendo. Porque repito, de aquí en adelante, como Jesús nos dijo en Mateo 24, 6, 7, oirán de guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin, porque dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y entonces vendrán las consecuencias de la guerra, hambres, pestes, terremotos, crisis climática. Eso viene como consecuencia de las guerras. Entonces, una vez que se le quite este arco ¿a quién se lo han quitado? Ya vimos a quién se lo quitaron, a Irán. ¿A quién se le va a quitar? A Irán, a los Estados Unidos, a China, a Rusia y a China. Y entonces, ¿quién va a tomar entonces el arco en ese momento? Bueno, pues lo que leímos en el texto inicial, en Apocalipsis 6, 1 al 2, el arco se le dará al anticristo. El arco va a pasar al anticristo. Dice Apocalipsis 17, 12, dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora, esa hora es simbólica de los 7 años que recibirá autoridad el anticristo, recibirán autoridad, o sea, recibirán el arco, ¿como qué? Como reyes, como gobernantes juntamente con la bestia. Y aquí, al hablar de la bestia, está hablando del anticristo. Cuando se manifiesta el anticristo, vendrá con el arco en la mano, vendrá con el poder militar que se le entregará por 7 años. O sea, Dios lo va a permitir.
El anticristo, que es la primer bestia que surge de la tierra, surge de entre los pueblos gentiles, por lo que no va a ser un judío, ¿verdad? Como que muchos dicen, el judío va a ser la segunda bestia, porque surge de la tierra, la primer bestia surge del mar, o sea, surge de las naciones, surge del antiguo imperio romano, de ahí surge el anticristo, esto es de Europa. Pensamos que ya vive actualmente el anticristo en Francia, ¿verdad? No voy a dar nombres para no crear polémica, pero va a surgir, dice, con otras 10 naciones, ya ahorita ya están formándose un grupo, ya la OTAN parece ser que ya está pasando a la historia y ahora ya quieren formar, con 10 naciones quieren formar un gran ejército ahí en Europa. ¿Y qué va a hacer el anticristo? Pues que va a tomar el arco, se le va a dar el arco. El poder militar y económico, ¿verdad? Será entregado al anticristo para el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación que hemos enseñado, dura 7 años, que es la semana 70 del profeta Daniel, y que esos 7 años son previos al regreso de Jesucristo. Ahí el arco será traspasado al anticristo, que es el poderío mundial. Pero, gloria a Dios, como la palabra de Dios concluye con bendición, y como la palabra de Dios tiene promesas para su pueblo, pues al final, ¿verdad? Cuando terminen esos 7 años, el arco finalmente pasará a manos de nuestro Señor Jesucristo, porque está escrito en Apocalipsis 17:14, dice así, habla de la guerra, el Armagedón, dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Amén. Aquí nos podemos preguntar de qué lado estamos. ¿Estamos con el Cordero o estamos en contra del Cordero? ¿Estamos con Cristo o estamos en contra de Cristo? En la última de las guerras, que en la Biblia se le llama la guerra del Armagedón, que será una guerra ahí en el valle del Meguido, que está ahí en Israel, es un valle muy grande. Aún Napoleón una vez dice que estuvo en ese valle y dijo, no, nunca había visto un valle tan grande en el mundo, y aquí se puede dar una gran guerra. Jesús mismo descenderá en esa guerra, finalmente del tercer cielo, para iniciar su reinado de 1000 años, su reinado milenial en la tierra, y lo va a hacer desde la ciudad de Jerusalén. Pero Jesús mismo va a bajar y va a tomar el arco. Amén. Dice Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel, ahí lo vemos en las pantallas, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo y dijeron, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Desde el Antiguo Testamento ya estaba profetizado lo que sería el gobierno de Cristo del tiempo final. Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 7, versículo 27, escribió lo siguiente hace 2600 años. Dice así, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. En el tiempo final, a quien se le va a dar el arco será a nuestro Señor Jesucristo. Se le dará el reino, tomará el reino, el dominio, dice la majestad de los reinos debajo del cielo. Dice la Escritura que toda rodilla se doblará delante de Cristo, dice, y será dado el poder, dice, al pueblo de los santos del Altísimo. Amén. O sea que finalmente
Cuando Cristo tome el arco, tome su poder, regrese con su gloria, el Señor lo va a compartir, su poder, su reino eterno, ¿verdad? Su dominio con nosotros, con los santos del Altísimo, con los apartados. Santos, acuérdense que la palabra santo significa apartados, separados para Dios. Aquí es cuando desciende Cristo del cielo con sus ejércitos, con sus ángeles, con su iglesia, que ya va a ser la esposa de Cristo. Amén. Y vamos a venir a gobernar las naciones. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿verdad? Ya el Señor, dice, Él tomará el reino, el dominio, la majestad de los reinos debajo del cielo. Y será dado a los santos del Altísimo. Es el reino eterno. Ahí ya se acaban las guerras. Amén. Ahí ya se acabarán las guerras finalmente, en esa última guerra. La guerra del Armagedón. Gloria a Dios. Entonces, aunque ahorita vengan muchas guerras en el mundo, muchos problemas vendrán, no hay lugar en el planeta ahorita que no se oiga de conflictos. Hay conflictos en todos lados, en Irán, no se hable aquí en México, ¿verdad? Ya, quién sabe qué vaya a pasar en estos días, lo que pasó en Venezuela, lo que pasa en Irán, lo que pasa en China con Taiwán, lo que pasa en Corea del Norte con Corea del Sur, lo que pasa en Pakistán. Vienen cosas tremendas para Pakistán. O sea, no hay lugar en el mundo donde no se esté hablando de posibles guerras. ¿Por qué? Porque es la señal del final de los tiempos. Y yo quiero que entendamos y que pongamos nuestra fe en Jesucristo, que a pesar de lo que veamos, de lo que venga, de las guerras que vienen, Dios tiene el control. Y Dios regresará con su gloria a gobernar, dice, las naciones, como lo acabamos de leer en estos versículos proféticos. Amén. Dice la palabra que tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, que se va a cumplir al pie de la letra. Jesús dijo, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. O sea, se va a cumplir, todo se va a cumplir. Dios guardará a su pueblo. Amén. Lo importante es que nosotros pongamos hoy nuestra confianza en Él, que nuestra confianza esté en el Señor. Que no dudemos que el Señor nos va a guardar. Dice, Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el fin del mundo habla de esa guerra. No es de que el mundo se vaya a terminar, no, el mundo no se va a acabar. Dios es un Dios creador, es un Dios que crea, no es un Dios que destruye. Pero sí, Dios es un Dios de guerra, que destruye la maldad, que destruye el pecado, que destruye a aquellos que se levantan en contra de Él. O sea, Dios tiene enemigos. Dios es amor, amén. Dios es amor, dice, esa es su esencia principal. Pero también es fuego consumidor, como dice la palabra. Dios es un guerrero, es un Dios justo. Y si tiene enemigos, el pecado se originó allá en el cielo, ¿verdad? Cuando este ángel de luz, ¿verdad? Se levantó y quiso ser como Dios y se llevó a la tercera parte de los ángeles, dice la palabra. Después vino y engañó a los hombres y muchos se convirtieron en enemigos de Dios. Conforme a este engaño, ahí en el huerto del Edén, murió el hombre. ¿Sí? Dice el Salmo 44, 6 y 7, y ya estamos terminando. Amén. Dice, porque, y esta es una palabra, ¿verdad? Para que tengamos confianza en el Dios de la Biblia. Dice, porque yo no confiaré en mi arco, o sea, en mi poder, ni me salvará mi espada, pues tú nos has salvado de nuestros adversarios y has avergonzado a los que nos aborrecen. Amén. Esa es una palabra de confianza de parte de Dios para nosotros. Desafortunadamente el ser humano, ¿verdad? Es un ser ahorita bajo pecado, pues es un ser contradictorio. Muchos quieren la paz en el mundo, ¿verdad? Repito, no habrá paz hasta que regrese Cristo.
Cuando venga el anticristo, habrá una falsa paz. Dirán, cuando digan paz y seguridad, está escrito en Tesalonicenses, en la carta de Pablo a los tesalonicenses, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción, o vendrá, que esa palabra destrucción significa tribulación repentina y nadie escapará. O sea, todo el mundo quiere la paz, ¿sí? Pero sin Dios. Pero no quieren hacer primero las paces con quien debemos hacer las paces, que es con Dios mismo. Con Dios mismo. Todos somos pecadores, todos tenemos que hacer la paz con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Es el único, ¿verdad? Es el único que nos puede dar esa paz que necesitamos. Por medio de que aceptemos su sacrificio, por medio de que aceptemos que Él es el Mesías, que Él es Dios, que Él es Señor y que va a regresar a gobernar las naciones. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer las paces con Dios. El mundo quiere hacer paces, ¿verdad?, unos con otros, y ahorita están muy movidos allá, quieren, el propio presidente de Estados Unidos quiere que traer la paz al mundo entero, ¿verdad? Pero con sus fuerzas, y eso no se va a dar. Yo siempre he dicho que este presidente está siendo utilizado por Dios como un catalizador para que se cumpla su palabra. Sí, tiene muchas ganas de traer paz en el mundo, todo, pero no habrá paz. No habrá paz ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo regresa. Amén. La paz, la primer paz que tenemos que buscar es la paz con Dios. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así como Dios tiene su nombre, Jehová de los ejércitos, pues también tiene otro nombre que es Jehová Shalom, que es yo soy la paz. Eso significa Jehová Shalom, significa yo soy la paz. Es uno de sus nombres o adjetivos. Más que nombres, son adjetivos. Yo soy la paz, ¿verdad? Dados a Dios. Sí, Dios es Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, pero es un Dios de paz. Amén. Es un Dios de amor, es un Dios es un juez justo. Se le llama también al Señor el sol de justicia. Amén. Por lo que Él tiene que enfrentar a sus enemigos, no queda de otra. Y en este tiempo final, pues ese arco pasará a diferentes manos. Lo vamos a ver, su cumplimiento, pero que no se nos olvide que al final quien tomará ese arco será nuestro Señor Jesucristo. Pero pasará por varias manos en este tiempo final. Todo mundo quiere el poder, por eso están peleando en el mundo. Las grandes potencias mundiales están peleando, quieren el poder, quieren el arco en sus manos. ¿Y qué pasa? Pues que se cumple la palabra de Dios. Se está cumpliendo la palabra de Dios delante de nuestros ojos. Dios nos invita, por lo tanto, a que busquemos la paz y la sigamos, a que estemos en paz, aún en medio de los conflictos que se vengan en este tiempo final. Dice la Escritura, no hay paz, dice, no hay paz para el impío ni para el pecador. Si tú no te arrepientes, si tú no te acercas a Cristo, si tú no vienes delante de Él a hacer las paces, pues nunca vas a tener paz en tu vida. Amén. Terminamos con este versículo que está escrito en Filipenses 4:7. Dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En el mundo ahorita la gente no tiene paz. La gente está preocupada, angustiada, no sabe qué vaya a pasar en el mundo. Se oyen de guerras, rumores de guerras, inflación, hambre, muchas cosas se oyen. Amén. Pero la paz de Dios, escribe Pablo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a hacer una oración. Amén. Entendiendo
lo que viene en esta recta final. Estamos en la recta final. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que a pesar de que veamos lo que veamos, se desaten guerras aquí y allá, en el mundo entero, nosotros tengamos esa paz, que esa paz nos bendiga, esa paz, que el Señor nos bendiga y que nos mire con agrado, dice, extienda su amor, ¿verdad? Y nos conceda de su paz. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra en este día. Señor, te damos gracias por tu palabra que tú nos das. Gracias, Señor, que a pesar de que el arco se ha traspasado a varias manos en este tiempo final, sabemos que tú tienes el control y que al final ese arco estará en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Nunca lo ha perdido, pero Dios permite lo que pasa en el mundo para comprobar que su palabra se cumple, para comprobarnos que Dios tiene el control en todo y para que nosotros busquemos al Dios de la paz, al verdadero Dios de la paz. Vendrá un engañador, un mentiroso, va a surgir en su caballo blanco, va a traer el arco en su mano, va a traer una corona, pero al final es un mentiroso, es un engañador, es el anticristo que engañará a muchos, dice la Escritura, aún a los escogidos. Por eso hoy te damos gracias, Señor, nos acercamos al Dios de la paz, a Jehová Shalom, al Dios el único que nos puede dar la paz. Jesucristo dijo, venid a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar, yo les daré esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces acepta hoy a Cristo, te aceptamos, Jesús, como nuestro Señor y Salvador, te recibimos, creemos en tu palabra y sabemos que al final tú eres el vencedor. Tú jamás has perdido una batalla y nunca la perderás. Y te damos gracias, Señor, porque tienes control de todas las cosas. Te damos la honra y la gloria y gracias, Señor. Esperamos tu venida, como dice tu palabra. Ven, Señor Jesús. El Espíritu Santo y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. La paz de Cristo con todos. Shalom, bendiciones y nos estaremos viendo, si Dios lo permite, el próximo domingo. Gloria a Dios.